Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del 2020 de Simplemente Lima, su programa de conversación sobre historia, anécdotas, datos, curiosidades de nuestra querida ciudad. Mi nombre es David Pino y para este programa tengo el privilegio de conversar con dos estupendos investigadores de la Fuerza Aérea del Perú, un tema que ya hayamos anunciado en redes, que es respecto a los aviones Mirage, cómo es que llegan al Perú, cómo es que se integran a la Fuerza Aérea y sobre todo, ya habrá un momento de conversarlo, la participación en la Guerra de las Malvinas. Hoy que estamos con la noticia de vientos de guerra, el dios Marte haciendo su espada en los cielos del Medio Oriente, un tema que siempre es interesante conversar y por qué no recordar, sobre todo una interesante participación peruana en este conflicto sudamericano. Quiero dar la bienvenida, amigos, al general Zdenko Tepli. Él es miembro del número del Instituto de Estudios Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, y a mi amigo, el coronel Jorge Renzo, nuevamente por aquí, Jorge, para conversar y nos amplíen más esta información. Bienvenido, general. Gracias, David. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá contigo. Vamos a contribuir un poco a veces esclarecer unos temas que se han guardado en libros, ha pasado la historia, ha pasado el tiempo, y mucha gente a veces no conoce, no sabe qué es lo que ha sucedido, ¿no? El avión Mirage marca un hito muy importante, no solo en el Perú, sino en toda Sudamérica. Sobre todo el tema, como usted dice, de aclarar ciertas historias, los mitos, a veces tanto repetidos se vuelven realidad. Hoy quizá algunos aclararemos en este programa. ¿Quién sabe? Jorge, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. Doblemente contento porque nuevamente estoy en tu programa y por la participación de un excelente oficial de la Fuerza Aérea, un gran amigo, y estamos para poder dar un inicio a los antecedentes de lo que fue el Mirage. Así es. Primero, a manera de contexto, recordemos que el coronel Jorge Renzo estuvo anteriormente aquí en Simplemente Lima, un poco hablando respecto a los inicios de la Fuerza Aérea desde los aviones franceses, ¿no? Del aporte de la Escuela de los Oficios para la fabricación de los primeros aviones. Francia siempre cerca al Perú, en este ámbito de la Fuerza Aérea. Así es. Entonces, investigando sobre este tema, el creador de la empresa es un señor Marcel Bloch. De Mirage, nos referimos. Del Mirage. Del Mirage. Pero este señor estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial él está como ingeniero aeronáutico. Y empieza a ser una pieza fundamental dentro de lo que es la aviación francesa. En la Segunda Guerra Mundial él cae prisionero. Y los alemanes, al ver el potencial que tenía este señor, le dicen para que comience a trabajar en Alemania en el último año de la guerra, lo cual él se niega y casi lo ahorca. Posteriormente, cuando a él se salva por un pelo, como decirlo, él regresa a Francia, pero él va pensando y él dice, ya no debo llamarme Marcel Bloch, y pone el sobrenombre que había puesto su hermano en la guerra, que se llamaba Dassault. Dassault, que también es Entonces, parte del nombre, empieza a crearse, ¿no?, de las Mirage. Empresa Marcel Dassault, y posteriormente él empieza con accionistas a hacer diferentes modelos. Marcel Dassault es el creador de la empresa. El creador de la empresa. ¿En qué época surgen los Mirage en Europa? Estamos hablando de 1950, los primeros 50. modelos, pero no eran los Mirage. Ya. Eran otro tipo de aviones que tenían como hasta 15 variantes. Pero esos aviones fueron sensación en el combate del Canal de Suez. Posteriormente, ante esta situación que había sucedido, contra los MiG, que eran los aviones que tenían los egipcios en el conflicto de Israel con Egipto, él agarra y él comienza a modificar una serie de cosas de ese combate y empieza a hacer lo que es el Mirage 13. El Mirage 3, 1066, 1067, y a pedido de la Fuerza Aérea Israelita, conforma una variante de su avión, que es el Mirage M5P. Okay. ¿No? Entonces vemos que cada Fuerza Aérea, cada país podía modificar esos aviones, eran modificables, en todo caso, porque vamos a llegar a eso, porque en el Perú hay un modelo que fue para el Perú exclusivamente, ¿no? General, ¿cómo se da la llegada de los Mirage al Perú? ¿En qué año llegan? ¿Bajo qué contexto? Ayudando un poco a lo que dijo Jorge, la versión del Mirage 3, que era la que tenía inicialmente en Israel, pasa a ser 5 por un efecto de tener más combustible. ¿Cómo agregarle más combustible para tener mayor alcance?
Mayor autonomía de vuelo, ¿no? Eso significa retirarle algunos equipos, instalarle un tanque de combustible y hacerle modificaciones. De hecho, nosotros seguimos esos aviones por el embargo que hubo a Israel, y los aviones estaban listos para la venta, y Perú aprovechó para hacer la primera operación de unos aviones que estaban para la entrega, cosa que no existe, ¿no? Los aviones de combate nunca están en vitrina. Claro. No los compras como un carro, ¿no? Así Tú lo es. tienes que mandar a hacer. Y para que te hagas una idea, lo mínimo que te puedes demorar con voluntad, decisión política y dinero, o sea, contrato hecho, a que tú recibas aviones son de esa naturaleza unos 5 años. 5 años. ¿Esa llegada en qué año se da? Más o menos, ¿en qué gobierno? En todo caso, ¿en qué gobierno? Los aviones a Perú, Sí. en 1968, 68, es Belaúnde. es Belaúnde. Claro, antes, ¿no? De la revolución, el golpe de Velasco. Claro. Pero Ya. en ese aspecto, en ese contexto de poder ir y traer esos aviones, llegan 2 primeros aviones al puerto de Salaberry, ¿Ya? en Trujillo, y los trasladan a Chiclayo, donde es su casa matriz, hablando de todo un sistema. Su base, la base de los Su Mirage base fue en de toda la Chiclayo. vida, Chiclayo. Chiclayo. Y en ese momento llega un grupo de pilotos, pero ya instructores como un señor Jean Sayet, Ujú. un instructor francés, y empieza a volar con el mayor Romero Ferrecho y el capitán César Gonzalo. ¿Qué aviones, cuál era la flota, Unos de qué se tenientes. componía la flota peruana antes de la llegada de los Mirage? ¿Qué aviones teníamos aquí? Acá habían aviones Hawker Hunter, aviones F-86, el Sabre, aviones T-33, los Canberra ya debían estar en esa época, y el salto cuántico, podría decirse, el Mirage pasa a ser el primer avión supersónico de Sudamérica. Eso. Del Perú también. De Ojo, Perú. habían otros aviones que en picada agarraban la velocidad supersónica, pero no estaban diseñados para eso. Y este es un avión que era supersónico. Entonces hay ¿cómo puedo decirte? Un gran balance favorable estratégico a Perú el solamente tenerlos. Tanto así que después todos los países de Sudamérica, todos han comprado aviones Mirage, todos, ninguno, empezamos de derecha y antihorario, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todos tienen aviones Mirage en el transcurso del tiempo. A partir de la llegada del avión. O sea, una vez más, Perú fue pionero en todo caso, ¿no? Se adelantó a otros países de manera estratégica. Fue, como dice Jorge, en el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde. ¿Por qué Belaúnde escoge estos aviones? Yo creo que- ¿Qué otros modelos quizás que se equiparaban al Mirage había en el mercado, ¿no? Independientemente del tema del embargo que hizo quizás más fácil la llegada, ¿por qué se decide por estos aviones? Yo creo que Estados Unidos siempre tenía en ese aspecto mucho celo para poder entregar aviones de qué generación o qué actualización que pueda haber. Entonces, el caso de los Mirage es una cosa coyuntural definitivamente, pero recalco que lo más importante comentado por estos instructores franceses es que la adaptabilidad rápida de los pilotos peruanos para un avión de esa tecnología de punta, como dice el general, fue casi inmediata. O sea, veíamos a tenientes como el teniente Fabra, el teniente Burga Bartra, el teniente Velarde, volando con una soltura y una habilidad. Entonces, es parte de lo que es la historia. Hay una anécdota muy interesante porque si bien todo eso se hace pues en un secreto bastante grande, las esposas se iban a enterar de que llegan aviones nuevos. No sabían qué, cómo, cuándo, dónde, Claro. pero siempre seguía a escuchar, ¿no? Sí. Entonces, el día que iban a hacer el primer vuelo en Chiclayo, ellas se fueron a la parte, quisieron ir a la base a ver al avión, obviamente la botaron, Claro. en pocas palabras, ¿no? No podían estar ahí. Entonces se fueron al final por la Panamericana, a la última parte, donde está la parte final de la pista de aterrizaje, volvieron a botarlas. Entonces se subieron al edificio, a un edificio de 10 pisos, el edificio residencial, La residencial. para verlo. La volvieron a sacar, entonces ya se fueron al hotel de turistas y no la pudieron sacar. Ya, y de ahí lo vieron. Era absurdo, porque todo el mundo iba a ver el avión volar, ¿no? Claro. Pero era parte de esa, ¿qué te digo? Pues la emoción, la Claro. historia, el secreto. Era una astronave de combate diferente a todo lo que A existía. lo que se ha visto hasta aquella época, ¿no? Complementando lo que dijo Jorge hace un momento, lo que hemos aprendido en la experiencia, y es cierto, Francia, los aviones que ha vendido, los ha vendido sin restricciones. O sea, no es que yo hago un modelo especial y ese me lo reservo y a ti te doy uno de menor categoría, o si comienza alguna escaramuza de esta naturaleza, comienzo a hacerte una especie de, oye,
embargo, ¿no? No ha existido. Esa es una ventaja bastante interesante que se puede ver en el transcurso de los años, que los franceses siempre han sabido respetar. Obvio, todo tiene un costo. Claro. Pero es muy complicado cuando tú adquieres algún sistema de armas y comienzan las restricciones posteriores vía política, a ver si es que tienes o no tienes los repuestos o la capacidad de portar algún tipo de armamento, ¿no? A eso quería llegar. Usted ha sido general piloto de Mirage. ¿Qué se siente, en todo caso, cómo es la experiencia de vuelo? ¿Qué tiempo de autonomía, en horas o en kilómetros, tenía este aparato, esta nave? ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Mira, para entrar al contexto, el avión es finalmente una herramienta como lo puede ser todo lo que tú tienes acá en tu canal. Tú no funcionas si no tienes un equipo. Y eso desde chiquitos te enseñan y se llama unidad. La unidad funciona porque todos los que están alrededor tuyo funcionan. Nadie, o sea, el piloto, tú dices, no, el piloto sale, es el que sale en la foto. Es el que lleva el avión a cumplir todo lo que la gente en tierra ha preparado para que se pueda realizar el vuelo. Y además de eso, tienes que estudiar, y tienes que estudiar bastante, muchísimo. Hay que estudiar muy duro, muy duro. Entonces, en ese contexto, el llegar a volar, particularmente yo que llegué a volar los aviones Mirage 5, los conocí desde que era cadete y soñaba con esos aviones, me encantaban, y fue mi objetivo, lo logré. Y es una emoción increíble, ¿no? Pero tienes que pasar por un estudio previo muy fuerte. Y eso depende de la conservación del material, depende de tu vida, depende de la vida de otras personas. Esta unidad que usted menciona, ¿de cuántas personas se compone? ¿Quiénes están, digamos, atrás, entre bambalinas, ¿no?, para que esto funcione de una manera casi perfecta? A ver, para más o menos en esa época manejar unos 36 aviones Mirage 5 que teníamos, al menos habían unas 2.000 personas atrás, desde los que estaban en Lima y veían todo el flujo logístico para que lleguen los repuestos, desde que la gente que estaba de mantenimiento, desde los avioneros, nuestros soldados, que hacían la vigilancia para evitar cualquier incidente en la base, mínimo habían 2.000 personas. Ahora, hoy es mucho menos, hoy las computadoras asisten. Casi hacen todo el trabajo. Ahora hacen mucho, ¿no? Y otra de las grandes ventajas que tuvimos fue que la transferencia tecnológica hizo que muchos de nuestros repuestos pudieran ser reparados al 100% en el Perú. O sea, no tenían que irse fuera. Sí comprabas los repuestos, pero por ejemplo, los motores completos se reparaban en el SEMAN está en el Callao. Los alternadores que son y todo el equipo eléctrico, electrónico del avión, todo se reparaba en Chiclayo. El sistema de oxígeno, que tú entrabas como si fueras a una sala de cirugía, todo se reparaba en Chiclayo. Entonces son cosas que son interesantes, nos hacen aprender, nos dan independencia tecnológica y permite pues sostener los aviones en ese tiempo en el aire, ¿no? Jorge, hace un momento comentaste respecto a que la llegada de los aviones también trajo consigo mecánicos, ingenieros franceses, que aquí enseñaron a los peruanos. ¿Cómo se dio esto? Como todo, o sea, se dio un proceso, pero por la historia y por lo que se tiene de toda la información, fue de una manera mucho más acelerada que lo que ellos, los mismos franceses, hubieran podido pensar. En la etapa que yo trabajé en la Fuerza Aérea, no hablamos ya del Mirage M5, sino del Mirage 2000, yo llego a la base aérea de La Joya, donde estaba en ese entonces el coronel Aurelio Crobeto Yáñez, y llega un simulador y los mecánicos comenzaron a trabajar el simulador como que lo conocieran de toda la vida. Esa adaptabilidad de todo el sistema, como dice el general, ingenieros, pilotos, mecánicos, la parte logística, para mí es una cosa extraordinaria, ¿no? Increíble. De la historia, sin eso no hay avión, sin eso no hay nada. Y lo otro lo arma la propia mística de que tú te crees o te hacen creer o sientes que eres el mejor. Claro. Y cada unidad, no solamente de Mirage, la de Sukhoi 22, hoy la de Mi-29, la de Mirage 2000, todos pelean para ser la mejor unidad de combate. Todos lo hacen. Entonces es parte de la naturaleza propia y en esa unión entra la familia. La familia también entra. Lógico, si vive con nosotros. Por supuesto. Es un núcleo en realidad, ¿no? Claro, que no solamente familiar, sino que inclusive envuelve a toda sobre todo el equipo. porque había también ya con el tiempo lo que viene a ser 0 accidentes. O sea, el solo hecho que estén volando aviones
de esa magnitud, de esa velocidad, y evitar una serie de accidentes es todo un sistema de trabajo inconsciente. Claro. Hay una conciencia. Por eso hablábamos de la aeronáutica. casi perfección que se logra llegar, ¿no? Claro. Ok, los aviones llegan en el 68 con Belaunde, se empieza aquí a formar también a personas especializadas en su mantenimiento. En general quedó clarísimo que son un equipo el que está detrás. Pasan los años, entramos a la década del 70. El Perú seguramente con esta fuerza, ¿no? Con esta fuerza aérea va a ser un país de temer, un país de respeto. Se da el contexto. Hoy comentado, ¿no? Quizás entre bambalinas, de este posible conflicto con Chile, ¿no? Que no se llegó a dar, que parece que ha quedado como una leyenda urbana para muchos, otros dicen que sí fue verdad, pero tal vez de haberse dado, habría habido un desequilibrio en todo caso, o una ventaja, mejor dicho, de la fuerza aérea sobre otros países. De hecho que sí, teníamos una gran flota de Sukhoi 22, aviones Canberra y de aviones Mirage 5 en primera línea, todos operativos, con un entrenamiento adecuado. No te voy a decir óptimo porque nunca va a existir algo óptimo, siempre hay algo más que hacer, algo más que estudiar, algo más que experimentar, algo más, pero la fuerza de Perú en esa época era enorme, inclusive con aviones de menor performance como los A-37, yo creo que llegamos a sumar 150 aviones. Es buena flota. Si quisiéramos haber sido expansionistas, lo hubiéramos sido. Se pudo haber sido. Pudo haber sido. Y consta en la historia que no se dio. Entonces quiere decir que tanto la Fuerza Aérea del Perú como el Perú maneja una política de yo estoy preparado, yo me entreno, ¿cómo podemos ahora en la historia contribuir a estar cada vez más tranquilos, ¿no? más juntos? Ahora, estos aviones, ¿qué tiempo de vida tienen? O sea, los aviones que se tenía para los años 70, finales 70, ¿eran los mismos que llegaron al 68? ¿O se van renovando, se van modernizando? ¿Cuál es este sistema? El avión tiene un ciclo de vida, si la memoria no me falla, de 2.400 horas. Correcto. Pero la capacidad instalada que nosotros teníamos en el servicio de mantenimiento hacía que a las 2.400 horas tú obtuvieras otras 2.400 horas, con inspecciones intermedias, obviamente. Ya. Tal es así que uno de los últimos procesos, bueno, lamentablemente en el año 2000-2001 decidieron retirar del servicio los Mirage 5, estaba en proceso y uno de los aviones biplazas quedó con el trabajo de mantenimiento completo y nuevo. Ahora, si nos vamos un poco a la historia y el problema que hubo con los aviones Tucano que se vendieron, que se quiso hacer algo bueno y que fue finalmente un problema, no sé si político o de qué. Entonces la gente ya no quería meter la mano más, ¿no? O sea, fue un problema, se han podido vender los aviones, pero al final te juzgan de una forma como si estuvieras haciendo un negocio. ¿Cómo puedes vender? ¿Cuál le puedes poner el valor? ¿Tienes carro? Sí. ¿De qué año? No tengo. Bueno, tengo pero un ya. carro, a ver, del 2005, ¿en cuánto lo vendes? Bueno, 10 opiniones. Depende de la marca también, ¿no? 10 personas, 10 opiniones. Claro, bueno, sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces yo te puedo juzgar a ti porque lo has vendido más abajo y te has beneficiado de eso de ahí. Cosa pues absurda. Podría ¿no? ser, claro. Entonces era... También la oferta y la demanda también en este caso. Y es muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque al llegar los aviones Sukhoi, empezaron a volar Mirage y Sukhoi en operaciones. O sea que tenían diferentes tipos de sistemas. Pues entraba mucho la pericia de los pilotos y los mecánicos que adaptaban ciertas configuraciones, si podemos hablarle, de los aviones franceses con los rusos. Y se hicieron. ¿Qué tal combinación en todo caso, ¿no? Porque Para la ya época. estábamos hablando Pero de- se adaptaba también a necesidades locales. Estamos también, ¿no? hablando de Se daba. Talara, ¿Sí? gente de Talara, la gente de Chiclayo, para las operaciones, porque interesante. Ahora, ¿no? estos aviones, y en realidad, pues toda la flota de la Fuerza Aérea, ¿entró algún conflicto antes de Ecuador? ¿Alguna operación especial en la selva? ¿Se llegaron a utilizar? El CENEPA. El CENEPA, ese es el 81. 81, claro, el Así conflicto es. con Ecuador. Previamente todavía no. En combate... No se recuerda, no se sabe. En ¿no? combate reportado no. Claro. O sea, en lo que viene a ser el conflicto, el primero, el del Ecuador, lo que se hizo fue proteger nuestro territorio, porque Claro. claramente se determinó que era nuestro territorio, y eran los aviones Mirage los que hacían la sombría permanente, con relevo de 6, 8 aviones en el aire, mientras duraban las operaciones. Eso ocurrió en el año 81.
¿Cuál era, digamos, se equiparaba la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la peruana con estos Mirage? No había. No intervinieron. No intervinieron ya. Bueno, entonces podemos decir que en todo caso fue una fuerza claro, también, digamos, disuasoria, ¿no? Tener de, experiencia en el aire. De todas maneras. Y además que había otro equipamiento, además de los Mirage, que también estaba en stand-by, claro, para poder entrar. Lo mismo, el Ejército y la Marina tenían todo operativo igual que nosotros. Entonces era una garantía. Tú solamente esperabas saber que si quisiéramos haber hecho algo, sí, lo hubiéramos hecho. Se pudo haber inclusive. Otra vez viene a que Perú no tiene afanes expansionistas ni de agresión. Es de defender nuestro territorio, ¿no? Hasta ese año todavía teníamos una fuerza, digamos, que sobrepasaba a los vecinos. Olvídate. Y esto tal vez fue motivo, y vamos a hablar de eso después de la pausa, para que en el siguiente año 82, que se da el conflicto, ¿no?, de Argentina contra Inglaterra, justamente sean estos Mirage los que van a llegar, ¿no?, para poder apoyar en todo caso a los argentinos. Reponer los aviones que los habían abatido en el conflicto de las Malvinas. Hablaremos de eso cuando regresemos de la pausa, amigos. Vamos a una pausa aquí y regresamos con este interesante programa en Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Regresamos. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Estamos conversando sobre un tema muy interesante, el poderío de la Fuerza Aérea a partir de la llegada de aviones Mirage, un poco la historia de cómo es que esta llegada de aviones nos pone a la vanguardia en Sudamérica y sobre todo, de manera cronológica, recordando los pasajes en que estos aviones fueron utilizados. Estamos con el general Zdenko Tepli y el coronel Jorge Renzo, conversando sobre esta etapa de la Fuerza Aérea. Habíamos hablado antes de la pausa, ya entrando ya a la década de los 80, que los aviones por fin entraron en combate, entraron en prueba, mejor dicho, ya de fuego, con la guerra con Ecuador, de lo cual queda clarísimo, la performance fue más que satisfactoria. Esto tal vez fue uno de los motivos por los cuales se decidió enviar aviones a Argentina para la guerra con las Malvinas. La Argentina entra en un embargo. Acuérdate que Inglaterra es parte de la OTAN y también de todo el bloque, ¿no? Entonces, a la hora que se produce la invasión a Malvinas de lo que era territorio argentino, no hablemos más de política sobre quién es o no, no importa, se produce un bloqueo y ellos, con todas las historias que conocemos, enfrentan una fuerza mucho mayor, con un gran costo de personas y de material. Era prácticamente la aviación argentina de combate versus toda una flota que es una de las mejores del mundo. Y ese embargo afectaba a Argentina. El presidente Belaúnde en esa época ordena a la Fuerza Aérea y a otros, el Ejército, la Marina igual, apoyar con logística para poder sostener esa guerra, si no, no podían hacerlo, ¿no? Dentro de ese soporte, que fue muy grande, eran aviones que entraban y venían al aeropuerto internacional, bueno, a la parte del Grupo 8, que es la parte militar, a llevar todo lo que Perú les compraba a ellos. O sea, Perú compraba y venían aviones, me acuerdo, de Aerolíneas Argentinas, los cargueros, ellos tenían en esa época los Jumbo, cargados con todo lo que podían cargar, ¿de acuerdo? Y en ese interín nos piden si es que podíamos proporcionar aviones de combate, porque tenían ellos unos bastante similares a los nuestros. Y se decide que sí. Ojo, no los hemos regalado. Esos aviones se vendieron, pero nadie te vende nada cuando tú estás en problemas, y menos al precio justo. O sea, al precio de mercado, ¿no? Porque mira, te digo, en esa época los Exocet costaban $100.000. Después de la prueba de fuego, los Exocet pasaron a costar $1 millón, un cero a la derecha. Así es. Y mercado cerrado. O sea, no te vendo, porque hizo daño. Entonces Perú envía en una operación muy interesante, porque yo que estaba en La Joya, no me di cuenta, yo estaba volando, era más chico, estaba volando los aviones A-37,
y la operación se da en un momento en que nadie en la base se dio cuenta que era lo que pasaba, ni los mismos pilotos. Los mismos pilotos se enteran cuando llegan, abren el hangar y ven que, ups, esa bandera no es mía. Ya, pues, y ahí les dan el plan de vuelo, todo lo que tenían que hacer, y trasladar en dos tandas, en dos formaciones, los aviones. Los detalles de eso no los conozco muy bien, porque hasta el día de hoy las personas no nos gusta hablar demasiado de eso. Yo no estuve, pero sí fueron directamente hasta Jujuy. En Jujuy los mismos argentinos se sorprenden porque ven entrar primero un Hércules de la Fuerza Aérea con los mecánicos y dicen, ¿y esto qué hacen acá? Y comienzan a llegar aviones. Era tan secreto que ni siquiera ellos... Ni ellos mismos, claro. Entonces se dieron, dijo, wow. Inmediatamente todos pensaron pues que el Perú se plegaba al combate. Claro. Cosa que no es tan sencilla, es muy fácil decirlo, pero es... Y ahora pensarlo y hablarlo, pero en realidad Claro, fue una cosa bastante delicada, ¿no? Se hizo la escala técnica respectiva, y igual se fueron hasta directamente a la zona de combate que estaban ellos, hicieron la entrega de los aviones. Los que estuvieron ahí, que contaron cómo llegaron, fue impactante, ¿no? O sea, querías llorar. O sea, la gente lloró, los argentinos lloraban de emoción. Porque sin duda era pues una repotenciación inimaginada. Bueno, un poco para entrar en contexto, antes de entrar en los detalles que usted ya nos ha adelantado, la colaboración, la cooperación, ese hermanamiento entre Perú y Argentina pues viene desde siempre, ¿no? Viene desde es histórico, en realidad. Si no recordemos San Martín, proclama que la independencia, clarísimo eso. Cuando en 1833 los ingleses ocupan las islas, ¿no? Y las renombran como Falkland, claro. Argentina pues le pide al Perú documentos para probar que era de ellos, porque eso era antes parte del antiguo virreinato peruano, ¿no? El virreinato ocupaba todo. Imagínate, entonces, luego pasan los años y se ocurre pues lo que hemos mencionado. Hay una cosa también a tener en cuenta: Belaúnde, cuando fue derrocado por Velasco, él justo se asila en Argentina, en Buenos Aires, o sea que ya había como un agradecimiento tal vez. Otro tema también que quizás no estamos mencionando es que como secretario general de la UNE estaba un peruano, Javier Pérez de Cuellar, que de todas maneras veía pues de manera quizá imparcial, pero veía los intereses, obviamente. Entonces, y si Perú estaba, digamos, a la vanguardia para apoyar, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No, ¿no? Y el embajador Pérez de Cuellar es un caballero, pues sí. Lo sabemos, un profesional de primera línea, que fue un honor para nosotros porque representar al Perú en la ONU. Y ahí hay algo interesante, porque estos 10 aviones que se van a Argentina, con el dinero que se entrega, se paga la primera cuota para los aviones Mirage 2000, que llegan al Perú en el año 85. Claro, o sea, el 2000. Fue otra vez un salto tecnológico increíble. También era lo más moderno todavía para aquella aviones época. De cuarta generación. Era lo más moderno. Era lo más moderno. Por muchos años lo más moderno que hubo en Sudamérica. Lo que hemos en las imágenes, ¿no? En las imágenes que estamos viendo ahí, un avión Mirage 2000, Exacto. fabricado por Francia. Son los que llegaron, han estado 36 años, ¿no? En servicio. 33 años. Los 5, sí, 33. Sí. Haremos otra imagen que nos va a explicar de repente, Jorge, que estamos viendo. Sí, son las imágenes de las operaciones que se hacían constantemente para ver la operatividad que tenía la Fuerza Aérea, ¿no? Esa es la base de Chiclayo. Por la foto, puede ser La Joya, ¿sí? Hay que mencionar. Esa foto es La Joya. Hay que mencionar que la base matriz de los Mirage, como dijiste, era Chiclayo. Sí. ¿No? Ya. Chiclayo. Cuando van a Argentina para el conflicto en las Malvinas, ¿hacen escala en La Joya? No es escala, tú tenías entrenamientos en diferentes lugares para poderte adaptar a cualquier necesidad. Entonces era lógico y normal hacer operaciones en la base de La Joya, como hacerlas en Talara, como las han hecho en Iquitos, pero más en La Joya, porque además es una base bastante más grande, ¿no? Ese es un MiG-29, pero bueno, en la información dejé varias del Mirage, del M5, ¿no? Ok, en el año 2000 yo recuerdo pues, que se presentó, ¿no? Con bombos y platillos en el gobierno de Alan García, ¿no? Los Mirage 2000, que era pues, como usted acaba de decir, lo mejor que se veía pues, en América. Esos aviones Mirage, ¿hasta qué año estuvieron en servicio? Los 2000 siguen en servicio. Siguen en servicio. Sí, claro. Los que fueron dados de baja M5. fueron los M5. Los M5. Ojo que en el interín del 95 llegan aviones Sukhoi 25 y Mi-29, ¿de acuerdo? En otra operación que al margen de lo económico fue igual de secreto, y aparecieron 18 y 18, o sea, 36 aviones de la noche a la mañana con pilotos y equipamiento completo.
Se queda O sea, sorprendido. No, obliga. ¿Qué es la manera como se maneja también? ¿Se debe manejar esto, verdad, general? Exacto, es la manera como se debe manejar. Correcto. General, usted, como piloto de Mirage, como una persona muy vinculada a todos estos movimientos, ¿qué experiencias, qué anécdotas con la llegada de los aviones de repente? Usted me acaba de mencionar la sorpresa de los aviones llegando. ¿Qué nos puede compartir de esos años? Una parte, bueno, cuando llegaron los aviones Mirage 2000, los nuevos, llegaron a Pisco. Los comenzaron a armar allá. Y para nosotros era, pues, yo que estaba de instructor de los aviones MB339, que era la escuela de caza de nosotros, me picaba subirme, ¿no? Y justo esperé un momento que me iba a almorzar, que no había nadie, había solo un francés, y le digo, estaba la escalera puesta, ¿no puedo subir? Entonces, me dice, sí, sube, ¿no? Para mí fue un hecho maravilloso porque nadie lo había visto. Pero medio como nuestro avión siempre es el mejor, mi avión Macchi MD330, claro. Lo mío, le digo, es igualito a mi avión Macchi del italiano, bájese ahí, me dice, así me botó, no era, ¿no? Orgulloso después de lo que traía. Era solo para hincarlo un poco, pero claro. No, nada, fue un hecho espectacular que llegaran, y a partir de ahí se completó. Lamentablemente la compra fue cortada, se cortó por la mitad, un poco más de la mitad. Quizás hubiéramos podido tener los 26 aviones comprados inicialmente, pero bueno, se dio lo que se dio, ¿no? O sea, en este caso, y esa parte de reequipamiento contribuye a que el material que va quedando, por más que estaba operativo y estaba bien, que era nuestro querido Mirage 5, donde tengo casi 15 años volándolo en diversas etapas, tuviera que irse de baja porque ya no había cómo sostenerlo en el aire. O sea, era muy complicado por dinero, por piezas de repuesto y porque habían más aviones más modernos con otras capacidades y otras competencias, ¿no? Entonces esa foto que tú tienes ahí, sí, la que tenemos acá. Ese es prácticamente una de las últimas fotos antes de que yo me fuera de instructor a Venezuela a volar aviones Mirage 50. Hicimos un último vuelo y ahí los muchachos... En Las Palmas. Esa foto es Las Palmas. En la base de Las Palmas, y en el SEMAN trabajaron bastante, ¿no? Y en el SEMAN trabajamos bastante, volábamos en Pisco, y era más o menos como no tenías unidad, porque ya en Chiclayo estaban los Mi-29, La Joya estaban los Mirage 2000, trabajaban juntos, y poco a poco era pues como que te dice, te llaman a que ya te tienes que retirar, ¿no? Nombres para recordar, personas claves que han hecho posible, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Claro, por ejemplo, en nombres para los de pilotos hay diferentes años, son inclusive en el libro que se habla sobre los 50 años hay todos los pilotos de Mirage con sus apelativos, como usted está viendo ahí, los apelativos abajo de los señores pilotos, igual. Lo que sí yo aprovecho dos cosas, ¿no? La primera, agradeciendo el programa, es el único familiar que yo tuve en la Fuerza Aérea fue un piloto de Mirage. Su apelativo era Bazooka. Bazooka. El Rodolfo Rebasa Merino. Entonces tuvo un accidente lamentablemente en la isla San Lorenzo, pero era parte de todo este grupo de pilotos bien entrenados. Y lo otro que hago resaltar es que realmente cuando llegué de cadete a la base de La Joya, habían operaciones donde llegaban aviones de diferentes lados, de Talara, de Chiclayo, y realmente parecía un enjambre de avispas La Joya, porque era un solo de sonidos por todos lados. Volábamos mañana, tarde y noche. Es impresionante. Yo decía, nocturno, todo el día se volaba. Todo el día sonaba la base. Sonidos supersónicos, además. Claro, ¿no? porque los Sukhoi tenían un sonido. Los no, Mirage tenían otro. ¿Cuál es Sukhoi? ¿Cuál es Mirage? Ya conocía. Sí, totalmente. Sí. Ahora, tú dices nombres, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte comenzar a mencionarlos, porque ha habido mucha gente que ha hecho historia, y yo preferiría no hacerlo para no herir a muchos de los que están ahí, ¿no? De hecho, posiblemente después que yo te voy a pedir que edites, vamos a pasarte la relación de los pilotos. Estupendo. Ellos han hecho historia en la vida, ¿no? Y tú has aprendido uno de otro, y lo más interesante, que el que se iba te pedía que fueras mejor y exigía que las cosas fueran mejor y qué cosa había o qué faltaba. No como, bueno, yo también he trabajado en el ámbito privado. Tú cuando llegas en el ámbito privado no hay nada, me volteas, nadie te cuenta nada. No tienes un segundo válido. No, ahí la gente se preocupa en que tú tengas todo por escrito, todo dado para que sigas adelante y sigas avanzando a ser mejor. Eso hizo y eso ha hecho que muchas unidades de combate hasta el día de hoy, bueno, tenemos los Mirage 2000 que han llegado por el año 85, no se ha caído uno, y toco madera,
pero creo que somos el único escuadrón existente en el mundo que no ha tenido una pérdida de un avión. Eso más o menos te hace ver de que las cosas suceden de alguna manera cuando los procesos son los más adecuados. El proceso de educación, el de entrenamiento, el estudio, la familia, el compartir, el estar juntos, perfecto, la mística. Importantísimo. Entonces, amigos, queda clarísimo de que para que todo esto funcione hay muchas personas alrededor. Usted nos mencionó hace un instante un número que parecía increíble, 2.000 personas atrás de una unidad, pero no, en realidad se justifica. Solo esto hace posible que tengamos, que ustedes como miembros de la Fuerza Aérea se nos vayan de prevención de las mejores del mundo, ¿por qué no decirlo así? ¿Verdad? Por la mística que se tiene y sobre todo por esta búsqueda de la perfección, ¿no? Un portaaviones grande que tiene unos 80 aviones de combate, tiene 5.000 personas a bordo. Ojo, también el buque tiene que funcionar, claro, pero el buque es una parte. Claro. El resto, o sea, ese buque no tiene otro propósito más que colocar la fuerza de combate en un lugar que está en cualquier parte del mundo. Hay una parte de la historia que es interesante recordar, y uno dice, oye, no, pero ¿cuánto nos cuesta eso? Cuesta mucho dinero. No me acuerdo del año, pero un presidente de Estados Unidos le ordenó a 5 de los portaaviones dar la vuelta al mundo. Lo dieron a 60 nudos. 60 nudos es mucho más velocidad que una lancha de esquí. Y los fulanos dieron la vuelta al mundo sin parar, como diciendo, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, nuestra capacidad nos marca la diferencia de dominio en el mundo. Entonces, es muy importante ese mensaje, ¿no? Entonces tú dices, ok, pagamos los portaaviones. Claro, por supuesto que sí. Muy bien, Jorge, estupendo, ¿verdad? Excelente, yo sabía que era lo más indicado y sobre todo el aprecio que le tengo al general y la experiencia que tiene él, que él está acá. Sin duda, y sobre todo que la gente que nos ve, y te agradecemos, como voy a repetirlo, sepan de que esto pues no solamente es un avión que vuela o que se compra, hay muchísimas personas detrás que por supuesto por amor a la patria, empezando por ahí, y por sobre todo por el deseo de ser los mejores hacer que esto funcione. Así es. Muy bien, general. Muchísimas gracias. No, a usted, Jorge, realmente gracias por estar aquí en el programa de Simplemente Lima, amigos. Ha sido un programa especial dedicado a solamente una faceta de la Fuerza Aérea. Yo regreso el próximo fin de semana con otro tema muy distinto para hablar de los orígenes del cine en el Perú. Vamos a ver qué sorpresa hay ese día. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Paseando por Lima, hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos Azules. 500 soldados argentinos desembarcaron en Puerto Stanley, izaron su bandera y el puerto pasó a llamarse Puerto Argentino. En medio de una amenaza de guerra, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, se hizo cargo de las negociaciones de paz entre Argentina y Gran Bretaña. Creo yo que es imposible que Argentina firme lo que ha escrito la Gran Bretaña o que la Gran Bretaña suscriba lo que ha redactado Argentina. Si esto fuera a continuar sobre esta base, podríamos pasarnos un año discutiendo. El gobierno peruano reitera su pedido de tregua y considera que cualquier acto bélico en el Atlántico Sur constituiría un crimen de lesa humanidad. La Organización de las Naciones Unidas también se esforzó por detener el arribo de la Fuerza Naval Inglesa. El presidente argentino, el general Galtieri, habló varias veces con el peruano Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas. Pero él era un hombre que estaba, como esta ciudad, obsedido por la iniciativa que había tomado. La palabra paz en ese momento no le importaba mucho. Después de la recuperación de las Islas Malvinas, se produjo a través de la comunidad internacional un embargo, con lo cual nuestro país no pudo recibir más ningún tipo de ayuda militar. Ayuda que los argentinos no dejaron de buscar cuando la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, finalmente ordenó el envío de más de 100 buques de guerra.
Ahora, ella era una mujer brillante, una mujer dura, ¿no? Además tenía detrás de ella todo el pueblo inglés, ¿no? Que lo tomaron como una cosa patriótica. Con 110 aviones de guerra, las fuerzas aéreas del sur golpearon con fuerza a la Armada Naval de Gran Bretaña, pero la guerra seguía prolongándose y había necesidad de más armamento. No había ninguna duda que cuando Argentina fue embargada, el único aliado que lo quedó fue Perú. La razón fundamental es una misma visión de una América Latina libre, sin colonialismo y sin imperio. Y creo que Perú en eso comulgaba fuertemente con Argentina, no así Chile. Durante la guerra, Perú continuó con el apoyo militar a Argentina y envió personal técnico y repuestos que viajaron en un avión Hércules junto a un contingente de 10 aviones Mirage. El comando del grupo aéreo número 6 entonces nos reúne a los pilotos que ya estábamos previamente seleccionados para realizar una misión secreta de traslado de 10 aeronaves Mirage. El plan de vuelo contempló partir de la base de La Joya al sur del Perú hacia la base de Jujuy al norte de Argentina para terminar en la base Tandil en la provincia de Buenos Aires. Los técnicos 3 o 4 días antes acondicionaron los aviones. Era prepararlos para un vuelo largo, pintarlos. Nos retiramos del uniforme de vuelo las insignias que nos identificaban con el Perú. Se les colocó la matrícula argentina de los aviones que habían sido derribados con su escarapela. Se le pusieron tanques auxiliares, los más grandes, y se hizo el trayecto entre La Joya y Jujuy en aproximadamente 3 horas. Pero 3 horas de vuelo en un Mirage es llegar al límite de combustible. Entonces o tenían que aterrizar en Jujuy o tenían que aterrizar, no tenían alternativas. Pues los radares chilenos, ubicados en Antofagasta e Iquique, podrían detectarlos. No pudieron pedir autorización y no podían pedir autorización porque era comprometer a esos países cuando había un embargo internacional. Ese era el riesgo, que si pasaba alguna emergencia no podíamos solicitar un aterrizaje normal. Si la otra parte está en conflicto con Argentina hubiera sabido que el Perú estaba apoyando, pues podría habernos declarado la guerra a nosotros también. Fue una operación extremadamente riesgosa para los bravos pilotos peruanos. Cuando a mí me imponen la misión en Buenos Aires, yo mismo no sabía qué iba a hacer. Y con esto quiero decir el nivel de secreto de la misión. Ahí se dio el impacto inicial de ver escarapelas argentinas en aviones que llegaban de países amigos, ver las matrículas de nuestros aviones derribados, pero surge el tema del combustible. ¿Y cuándo surge? Momento que yéndonos a almorzar con Tueros, vienen el equipo de combustible y el mecánico peruano dice, no, ese combustible no, usamos otro. Y entonces ahí creíamos que era una discusión del mecánico y no, usaban otro. Resuelto el problema, se solucionó y ya quedó prácticamente listo para volar. Para esta segunda etapa se pidió que el avión Hércules viajara con el indicativo de un avión comercial peruano, Aeroperú, con dirección al aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires. Estaba todo planeado para que el piloto del Hércules iba a decir que iba a tener un problema técnico y que tenía que irse a la alternativa, que no podía aterrizar en Ezeiza. Porque en ese momento yo estaba en la torre de vuelo. Para que ningún controlador de Ezeiza pudiera empezar a preguntarle qué problema tenía, a dónde se iba, solamente tenían que autorizarlos a que se fuera a la alternativa. Ni siquiera tenían que preguntarle cuál era la alternativa. El avión Hércules logró sortear este último obstáculo y finalmente se dirigió a la base Tandil. Cuando grande fue mi sorpresa y veo aparecer los aviones Mirage. Fue una sensación difícil de explicar en pocas palabras. Y el segundo momento de gran emoción fue cuando se levantan las cúpulas y aparecen nuestros queridos hermanos peruanos. Y ahí fue confundirnos en un abrazo que pareció tan largo como tan corto. Fue un momento muy sensible para ellos, también para nosotros, de volver a reencontrarnos, a recordar a unos compañeros que ya no estaban y el compromiso del por qué estábamos ahí, ¿no? Y habíamos ido para apoyarlos en un momento muy difícil para ellos.
Eran pilotos que estaban en su traje de vuelo, algunos, pero que tenían las piernas enyesadas, el brazo enyesado, o los ojos muy rojos del impacto del aire al momento de inyectarse. Uno de ellos me vio bajar de su avión, o sea, el número de su avión que había sido derribado, y me abrazó efusivamente y me dijo muchas gracias por devolverme mi aeronave. Cuando estábamos ya todos los pilotos reunidos, ahí fue la segunda sorpresa, porque los oficiales peruanos querían quedarse. Nos partieron la beca a nuestros compañeros, porque ahí los veíamos heridos, ¿no? En ese instante nos ofrecimos como pilotos para apoyarlos. El jefe de la misión de nosotros nos prohibió porque no estaba considerado esa situación, ¿no? Porque el riesgo que asumió Perú fue de que la consideraran involucrada en este conflicto, más aún sabiendo que el secretario general de las Naciones Unidas era peruano, y por eso es tan importante que destaco los esfuerzos que hizo Perú para evitar la guerra. Habrán sido 10 minutos desde que aterrizó el último avión hasta que estaban todos arriba del Hércules junto con sus mecánicos, y se cerró la puerta y eran lágrimas que corrían por nuestros ojos hasta que despegó el avión, y de golpe estábamos con 10 aviones más, con la escarapela argentina, la matrícula argentina, y listos ya para ser enviados a las bases de operaciones en el sur argentino. Ahora, yo no sé, a estas alturas, ninguna de las dos partes aceptaría un negociador, tal vez Argentina sí, o Inglaterra, ¿no? No me voy a olvidar nunca de que a mí me derribaron por información que Chile le pasó a Inglaterra, pero no tengo ninguna duda, algunos murieron en la Argentina. De la misma manera no puedo olvidar que Perú, cuando trajo estos aviones a Jujuy, venía uno con la matrícula que me habían derribado a mí. Estos son los gestos que valen para siempre en la historia de los pueblos. Porque la paz tiene que ir de la mano con la justicia. Y en este caso, paz tiene, pero justicia no.